Muy buenas noches y gracias nuevamente por esta oportunidad de compartir con ustedes. eh, para, como siempre estoy pensando en ustedes, para que practiquen el inglés, voy a presentar esta charla hablando en castellano, pero con el texto impreso en inglés. Y voy a hablar de una compañía muy interesante, que tuvo varios nombres, la New York and Cuba Mail Steamship Company, que operó por más de 100 años, una compañía de vapores americanas, haciendo el recorrido entre Estados Unidos, como indica el nombre, Nueva York, Cuba, México y varios otros lugares del Caribe. Y su historia, desarrollo, vicisitudes y eventualmente su caída. Y esta no es una charla como las que doy normalmente de historia postal, hablando de rutas, tarifas, marcas, sino es esencialmente la historia de la compañía contada por principalmente material filatélico y otros tipos de material de efímera, ¿no? Esto se basa en una exhibición de clase abierta que hice de este tema, y que puede ser algo extensísimo. Voy a tratar de sintetizar lo más posible para no demorarme demasiado y no aburrirlos en exceso, ¿no? Brevemente una cronología de los puntos que vamos a cubrir aquí. El hombre que dio el origen a esta compañía, que se llamó por mucho tiempo la línea Ward, a pesar de que tuvo otros nombres oficialmente. El hombre que comenzó esto fue James E. Ward, nacido en el año 1836 y falleció en el 1894. La línea se llamó la línea Ward, que operó bajo ese nombre formalmente desde 1856 a 1881. Su competencia, menciono la competencia porque eventualmente la línea Ward y sus descendientes, la New York and Cuba Mail Steamship Company, compraron a la línea de Francis Alexander, que operó del 1867 al 88. Su auge cuando se consolidó con un astillero importante y se formó la New York and Cuba Mail Steamship Company, que operó como tal de 1881 al 1907. Y entonces a principios del siglo XX hubo una ola de mergers, como se dice en castellano, se dice consolidaciones de compañía. Y una compañía madre unió varias compañías ambiciosamente y no fue viable. Tuvieron que disolverse y formar la Atlantic Gulf and West Indies Lines. Y la caída fue algo más o menos gradual, pero hubo momentos en que se precipitó el declive. Por ejemplo, a partir del 1934 se le cambió el nombre a la línea Cuba Mail Line, y eventualmente se le volvió a poner el nombre de la línea Ward, y finalmente fue comprada por un empresario cubano, la línea de García, y dada la reputación favorable de la línea Ward, se le mantuvo el nombre y se le cambió el nombre a la línea Ward García, que operó brevemente a finales de la década de 1950. O sea que más de un siglo proveyendo servicio comercial, de pasajeros y postal, por una línea de vapores americanas a lo largo del Atlántico. El individuo que dio el origen a esta línea nació en Nueva York en el año 1836. Su padre era un abastecedor de embarcaciones, James Otis Ward. Cuando falleció su padre, le dejó el negocio al hijo en 1855, a James E. Ward, que incorporó el nombre de la línea James E. Ward y compañía. Tuvo dos socios que se mantuvieron con él durante toda su carrera, pero al poco tiempo le dejó el negocio de abastecimiento de embarcaciones a su hermano, George Ward, y se concentró en el desarrollo de las líneas marítimas con Cuba, que tenía una importancia enorme en aquella época y se estaba expandiendo muy rápidamente. La visión clave que tuvo James Ward en aquella época fue la transición de buques de madera, de casco de madera, de vela, a los buques de cascos de hierro primero y posteriormente de acero,
que eran mucho más grandes, duraderos, rápidos, etc. En la década de 1880, su flota creció exponencialmente. Eventualmente tuvo contratos de correo con Cuba, México y los Estados Unidos y apoyaba fuertemente la industria naval americana. Aquí hay un par de ejemplares de correspondencia que ilustran las conexiones de James Ewart con Cuba, ¿no? Estos son lo que se dice en castellano corner cards, que tienen anuncios en la esquina de publicidad. Este es lo que se llama un cameo en inglés, con una ilustración muy bonita de un buque con el nombre de James Ewart. Y esta carta, a pesar de que es de la firma de Nueva York, fue enviada desde Cuba, desde Matanzas hasta Maine, encaminada en La Habana por un encaminador cubano y recibida en Nueva York como una carta de buque por contrato. Similarmente, aquí tiene el nombre de la compañía James Ewart en Nueva York, pero esto es una carta salida de La Habana, puesta en el correo a bordo del buque y recibida en Nueva York como una carta de buque y tratada como tal. Y estos son dos ejemplares tempranos del envolvimiento de James Ewart en el comercio cubano. Y esto es un anuncio contemporáneo de la línea. Lo bonito de esto es que hay mucho material de efímera, de colateral, que se puede utilizar para contar la historia tan interesante de esta línea. Y aquí está anunciando los viajes al trópico. No sé cuán efectivo fue este anuncio de un lagarto persiguiendo a un niño subiendo una palmera, pero bueno, eso es como algo cómico, ¿no? En los 20 años que la línea Ewart operó como tal bajo su nombre, tuvo 40 buques de vela viajando a Cuba. La mayoría de ellos eran de comerciales de carga, no ni de correo como tal, ni de pasajeros. Después de la Guerra Civil o la Guerra de Secesión norteamericana, compró su primer vapor y lo nombró apropiadamente el vapor Cuba. En la década de 1870 llegó a ser una de las dos compañías de vapores o de embarcaciones americanas más importantes en el comercio con Cuba. En 1877 comenzó un servicio directo de correo y de pasajeros con Cuba y a partir de entonces empezó a deshacerse, a vender sus buques de vela y a adquirir vapores con casco de hierro, ¿no? A fines de la década de 1870 ya tenía el mayor tonelaje de cualquier línea de vapor de embarcaciones americanas empleadas en el servicio al extranjero. Aquí hay un par de cartas tempranas enviadas por buques de la línea Ewart, el vapor Cuba, que le mencioné anteriormente. La de arriba fue enviada en una correspondencia consular desde Nueva York a México, fuera de valija, hasta llegar a Veracruz, donde se puso en el correo y fue tasada a 25 centavos de peso por la entrega interna. La carta de abajo fue enviada en 1877 desde Nueva York a La Habana, una carta de doble peso, de doble peso. Ya en el 75 la tarifa sencilla americana de buques de vapor al extranjero era de 5 centavos, una carta doble recibida en Cuba, donde solamente se le puso el 2, indicando 2 reales de tasa a pagar por el destinatario, enviada por el vapor Cuba. Esta carta fue enviada en abril 18 del 77, apenas un par de semanas después. El 1 de mayo del 77, Cuba entró formalmente a ser parte de la Unión General de Correos o la Unión Postal Universal, y de ahí en adelante dejó de tasar las cartas que venían de países miembros de la Unión, como los Estados Unidos, que entró a la Unión Postal General en el 1 de julio de 1875. Y esta es una carta enviada por uno de los vapores de esa compañía. Aquí hay un par de cartas más. La de arriba es una carta de peso cuádruple a México, a Veracruz, enviada nuevamente por el vapor Cuba a fines de la década de 1870. La de abajo ya fue enviada durante el periodo en que Cuba ya formaba parte de la Unión Postal Universal en 1880, una carta sencilla
de La Habana llevada por el vapor Niágara. ¿Por qué es sencilla y un porteo tan alto? Si ven el matasello, dice Nueva York, correo suplementario. El correo normal al extranjero o los buques costeros se cerraba en el correo de Nueva York o cualquier puerto a tal hora, pero se ofrecía un servicio suplementario para cartas de última hora donde había una pequeña oficina postal en el muelle y la gente llevaba las cartas de última hora a esa oficina postal donde se procesaban y se le ponía la marca correo suplementario y la tarifa aumentaba en base a cuán tarde se recibían las cartas. Eso también se utilizó en Inglaterra, ¿no? O sea, si era, qué sé yo, por decir un nombre, una hora antes, se le cobraba el doble. Si era media hora antes, se le cobraba el triple por el trabajo de apresurado que había que hacer para hacer llegar esa carta al buque. Y eso es el servicio de correo suplementario que se estableció en ciertos puertos de Estados Unidos. Aquí hay un par de cromos o cromolitografía multicolor anunciando la compañía. Una ilustración muy bonita, la de la derecha, de la década de 1880, es una tarjeta de anuncio del vapor Saratoga, ilustrando el vapor. Aquí tiene la bandera de la línea Ward, la bandera americana del país de origen, la bandera española hacia dónde se dirigía el buque. Y por atrás tiene el calendario de salida de este vapor. La tarjetita del lado izquierdo de la línea Ward, el vapor Niágara, con la ilustración de dicho vapor, se vendía con cajitas de cigarros o de cigarrillos que la gente los coleccionaba, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico que comprábamos chicle, todavía se vendían chicles con tarjetas que se coleccionaban o cromos o ese tipo de cosas. Pues esto comenzó esta práctica en el siglo XIX. Esta tarjeta también de la década de 1880, ¿no? Y venían de diferentes líneas de vapores. Voy a mencionar brevemente la competencia, la línea de Francis Alexander. Yo me parece que a principios de años escribí un artículo mucho más extenso sobre esta línea que salió publicado en Amex Field, la revista que dirige Alejandro Grossman. Y si quieren saber más de esta línea interesante, pueden leer ese artículo. Esta línea comenzó a operar en el año 1867, llevando a cabo viajes entre Nueva York y Veracruz. Posteriormente expandió su servicio hasta Progreso, Tampico y otros puertos mexicanos y obtuvo un subsidio de correos del gobierno mexicano. En 1869 expandió sus viajes hasta La Habana y al igual que la línea Ward, en el 1870 era una de las dos líneas americanas de buques más importantes en el comercio cubano. A fines de la década de 1870 hubo una competencia sumamente intensa entre la línea Ward y esta línea de Francis Alexander. Desafortunadamente para la línea de Francis Alexander y afortunadamente para la línea Ward, en 1884 la línea de Alexander perdió su subsidio de correo mexicano, por lo que las ganancias disminuyeron radicalmente y la competencia se le hizo mucho más difícil, por lo que en 1888 la compañía fue adquirida o se le vendieron a la línea Ward, que retuvo un par de vapores. Aquí hay anuncios y otro tipo de cosas de la línea de Francis Alexander. Esta era la bandera. Esta línea fue conocida primero como la línea de F. Alexandre e hijos. Posteriormente se llamó New York and Mexican Mail Steamship Line. Y eventualmente, cuando expandió sus viajes hasta Cuba, se le cambió el nombre a Nueva York, Havana and Mexican Mail Steamship Line, como ven aquí. Y este es un cartel grandísimo que yo tengo, muy bonito, anunciando el calendario de salida de esos viajes. Y aquí hay un par de tarjetas postales anunciando la línea. Esta es una tarjeta comercial, este es un sobre, un entero postal
de Estados Unidos, desde Nueva York hasta Holanda, anunciando la New York, Havana and Mexican Steamship Line. Y este es un menú del barco City of Merida, de la New York, Havana and Mexican Steamship Line. Muy bonito, publicitario y con el menú, conteniendo el menú internamente. Esto es una línea, lista abreviada de los principales buques, los principales vapores empleados por la línea de Francis Alexander. Aquí listos los que tenían casco de madera y aquí los que tenían casco de hierro. Los más importantes fueron el City of Washington y el City of Alexandria, los cuales fueron adquiridos por la línea Ward o la línea New York and Cuba Mail Steamship Company posteriormente. Eran en su época los buques más modernos y cómodos y rápidos en el servicio cisatlántico, uno de los buques más grandes e importantes, sumamente lujosos, sumamente famosos, ambos buques. Ya que esta línea operaba bajo un subsidio del Correo Mexicano, había tarifas diferentes en México para la correspondencia al extranjero si iba conducida por buques subvencionados o si iba conducida por buques particulares. La segunda resultaba más cara que las cartas enviadas por buques subvencionados, ¿no? Y para distinguir eso, viajaban agentes del Servicio Postal Mexicano a bordo de los buques de esta compañía, de esta línea, y utilizaban sus cuños, como ven aquí, un cuño circular doble, Correos de la República Mexicana, Vapor City of Merida. Esto es una carta a Nueva York y esta es una carta de Cuba, perdón, de España a Veracruz por vía de Cuba, donde llegó por un buque de la línea española, compañía transatlántica, hasta La Habana, y en La Habana se cambió a un buque de la línea de Alexander, donde se le puso este cuño igual a este, del City of Merida, por el agente postal a bordo del buque. Y aquí hay ejemplos similares de estas marcas, un tipo de uso fiscal, la misma marca en una carta de La Habana a Veracruz, la misma marca en una carta de Nueva York, perdón, de Inglaterra a Saltillo, México, por vía de Nueva York. Esta carta fue enviada por el vapor Scythia de la línea Cunard hasta Nueva York. En Nueva York se puso a bordo de el City of Merida, que viajaba desde Nueva York por vía de La Habana hasta Veracruz, Progreso y otros puertos. Posteriormente, esta línea utilizó un cuño pictórico muy bonito, uno de los cuños se puede considerar postal, más grandes y más bonitos, en mi opinión, de todas las marcas del Correo Mexicano de aquella época. Miren qué bonito está este cuño, puesto por el agente postal a bordo del buque, que también usaba estas marcas direccionales y de instrucción. Esta carta sencilla de Nueva York a Laguna fue manejada por el agente de Nueva York, Manuel Echeverría y compañía, que le puso las marcas México, City of Alexandria, Campeche y el cuño del buque tan bonito que lo ven aquí. Y esta es una carta de 1881 de La Habana, Veracruz, franqueada en La Habana, nuevamente manejada por el agente postal, que le puso su cuño más que nada por publicidad, yo diría, porque no era necesario de otra manera ponerle otro tipo de marca. Y aquí hay otro par de ejemplos. Está de Francia con el City of Alexandria y con un cuño muy raro del City of Washington, el otro buque modernísimo que les mencioné anteriormente. El City of Alexandria es mucho más común. Bueno, ninguno son comunes, pero se ve con más frecuencia, por lo menos yo lo he encontrado con más frecuencia que el del City of Washington, como ven aquí. Y posteriormente se utilizaron estos fechadores nuevamente por los agentes postales viajando a bordo de estos buques. Por el vapor City of Washington tiene el fechador, el matasello circular doble que tiene en el centro EUM, Estados Unidos Mexicanos, líneas postales marítimas y el nombre del buque. Esta también tiene una marca de tasa porque fue enviada sin pagar de Nueva York hasta Laguna en 1886. La tarifa sencilla normal era de 5 centavos. Esta carta fue tasada
por el doble de la deficiencia, 10 centavos. Un ejemplo sumamente raro, el único ejemplo que yo conozco de esta marca de taza del City of Alexandria. Y aquí hay marcas similares, pero esta es del vapor Manhattan, también parte de esta línea con la marca de Estados Unidos Mexicanos, Líneas Postales Marítimas. Y finalmente, también se utilizaron marcas lineales como matasellos, nuevamente por los agentes a bordo del buque, y marcas direccionales, y esta es una marca de la agencia. Pero bueno, estamos un poco una discreción del tema de la línea Ward. Volvemos a la línea Ward. La mayoría de los buques, de los vapores de casco de hierro construidos para la línea Ward fueron hechos en el astillero de Chester, Pensilvania, del individuo John Roach. Entre 1872 y 1881, Roach construyó 67 buques. El astillero era enorme, tenía casi 2,000 empleados. En 1881, el negocio de Ward y Roach se unieron y formaron la New York and Cuba Mail Steamship Company, el título de la charla que le estoy dando. Su capital en aquella época era de 2. Y aquí les pongo los oficiales. El presidente era Henry Booth, uno de los empleados de la línea Ward desde el comienzo. John Roach, el del astillero, fue un miembro de la Junta, al igual que James E. Ward. En la década de 1880 expandió su servicio hasta las Islas Bahamas y otros puertos, tanto en México como en Cuba. A mediados de la década de 1886, tenía un subsidio anual ínfimo, $1,300 al año. Como comparación, la línea Plant, que operaba entre Tampa y La Habana con 2 vapores pequeños, el Olivet y el Mascot, recibía un subsidio anual de $58,000. ¿Qué eran estos subsidios de correos? Esto se conseguía por conexiones políticas como recompensa al negocio, a la línea esta, por ciertos servicios, por mantener sus buques bajo registro americano, por emplear individuos de nacionalidad americana. Era algo complejo, pero no reflejaba necesariamente el volumen de correo. A final de la década de 1880, la línea Ward obtuvo un contrato de los gobiernos cubanos y mexicanos, pero lo más importante fue en marzo de 1891 el Congreso americano aprobó el acto, la ley de ayuda postal, la cual le garantizó a la New York and Cuba Mail Steamship Company un subsidio de $1 por milla. Y esto era aproximadamente $200,000 por año, una ayuda enorme. Y en aquel momento la línea Ward, bueno, desde antes de eso ya había comenzado a usar el nombre Mail en su título. ¿Qué significaba el nombre Mail? Para el público en general, indicaba que los buques tenían mayor calidad porque había ciertos estándares que el gobierno americano exigía a las líneas de vapores que llevaban el correo. O sea que le daba cierta tranquilidad al público que asociaban el nombre Mail o de que la línea tuviera un contrato con el correo con mayor calidad, con mayor seguridad, con mayor confianza. O sea que el nombre de Mail que se usó por esta línea y por otras, con gran orgullo, tenía la función de atraer más público para que usaran la línea esa. A fines de 1890, la competencia obligó a la New York and Cuba Mail Steamship Company que comenzaran a operar algunas de sus embarcaciones bajo registro extranjero porque el costo era muchísimo menor. Aquí les muestro un par de documentos bonitos de la línea. Esto es el calendario de la línea con el nombre de la compañía, ilustraciones del barco, los puertos de llegada. Y aquí es una tarjeta anunciando el lanzamiento de uno de sus buques, el vapor Orizaba. Miren qué bonita está la tarjeta esta.
Aquí les listo brevemente los vapores principales. El City of Washington y el City of Alexandria fueron adquiridos de la línea de Francis Alexander. Los otros o fueron comprados de diferentes compañías o fueron fabricados directamente para la compañía New York and Cuba Mail Steamship Company. Aquí una ilustración muy bonita del Niagara, que les mostré varias cartas llevadas por este buque anteriormente. Y aquí hay, ¿cómo se identifica esta correspondencia? Generalmente por la indicación en la esquina del remitente, escogiendo la vía preferida, en este caso por una carta de La Habana, Alemania, enviada por el Saratoga, Nueva York, y de Nueva York, Alemania, por otros buques. Esta carta de La Habana, Nueva York, enviada por el City of Washington, previamente operando dentro de la línea de Francis Alexander. Y si se fijan, esta carta fue una carta sencilla, franqueada con 5 centavos de peso en Cuba, dirigida a Nueva York, pero no tiene matasellos cubanos. ¿Qué tipo de matasello es este? Bueno, esta carta no fue depositada en el correo cubano, fue depositada a bordo de la embarcación, y al llegar a Nueva York se le puso esta marca que se conoce como, se llama Incoming Foreign Mail Markings. Se conocen los números del 1 al 6 y el 12. El 12 es el más común. Esta marca se utilizó en un gran número de correspondencia del extranjero de prácticamente todos los países de Latinoamérica, de muchos países de Europa también. Y nuevamente se le aplicó a cartas depositadas a bordo de la embarcación. Estos son precursores de las marcas de paquebotes que ese término como tal fue establecido en un congreso de la UPU en 1894. A partir de entonces, a fines de la década del siglo XIX, se comenzaron a usar las marcas que indicaban paquebotes. Y esto fue un precursor de ese tipo de marca. Aquí les muestro dos cartas transportadas por vapores de esta línea. El City of Alexandria llevó esta carta con un sello bisecto de La Habana, Nueva York, en la década de 1880. Y esta carta, 1895, tiene la combinación del New York Incoming Foreign Mail Marking número 12, que lo ven aquí, por el vapor Orizaba, y una marca de paquebote de Nueva York, segunda división. Estas marcas comenzaron a usarse en Nueva York en la década de 1890. Y estos son ejemplos de lo que se puede coleccionar sobre esta línea. Miren qué bonita el calendario impreso que se muestra aquí a la derecha, la salida del vapor Newport, y aquí una carta también llevada por el mismo vapor Newport de La Habana, perdón, de Nueva York, de Boston a Cienfuegos, en el sur centro de la isla de Cuba, por vía de Nueva York y La Habana. Y estas son cartas en ambos ejemplares de salidas de Cuba. La derecha va de Cuba a Nueva York, franqueada con un sello de 5 centavos, puesta a bordo del buque. Y al igual que las marcas de la línea de Francis Alexander, el agente postal en el buque le puso esta marca New York and Cuba Mail Steamship Company, Mail Steamship Line en este caso, vapor Saratoga. Esta carta resultó ser de doble peso, por eso fue tasada en Nueva York 5 centavos y se le puso el sello de tasa al ser pagada por el destinatario. O sea que, y el sello casualmente de Cuba no fue matasellado. Esta carta también fue enviada de La Habana hasta Hamburgo en 1885 a bordo del vapor Niagara. Aquí hay una marca ovalada morada que no se ve muy bien, similar a esta. En vez de decir Saratoga, dice Niagara. También se le puso la marca pequeña lineal Niagara. Y como las cartas previas, fue matasellada a su llegada a Nueva York con el número 3 de Incoming Foreign Mail Marking. Ambas de estas cartas fueron depositadas a bordo del buque. La mayoría del correo que fue transportado por esta línea iba en valijas selladas y no tiene ninguna marca de esta línea, excepto de vez en cuando por la indicación manuscrita que mostré anteriormente, que pudo haber sido puesta o no por el remitente.
un par de ejemplares más de esta marca, que es bastante rara, en esta carta de La Habana a Liverpool, manejada por el agente postal, matasellada a su llegada a Nueva York, y esta de La Habana a Cádiz, similarmente manejada por el agente postal y matasellada a su llegada a Nueva York. Una de las excepciones de las marcas ovaladas fue la marca del vapor Santiago, que se utilizó una marca circular. Se conocen dos ejemplares de esta marca circular. Esta carta fue enviada por un marino de guerra americano que tenía una tarifa concesionaria de 3 centavos. Esto es una carta de peso doble. Fue enviada a bordo del vapor Santiago desde Nueva York hasta New Hampshire y después encaminada hasta Newport, Rhode Island. Y estos son ejemplares de sellos americanos, de un entero postal americano y de un bloque de sellos cubanos, todos matasellados por la marca grande, ovalada, bonita del agente postal a bordo de estos buques. Y aquí les muestro un ejemplo interesante de una carta de este vapor, el vapor Cienfuegos. Fue construido en 1883 por John Roach, el astillero de Chester. Tenía casco de acero de casi 3.000 toneladas y estaba empleado en el servicio entre Nueva York y la costa sur de Cuba, Cienfuegos. Este buque encalló en el 4 de febrero de 1895 cerca de las Islas Bahamas y se rescató su correo. Y esto es una carta rarísima del correo accidentado, rescatado del vapor, como ven aquí, SS Cienfuegos, una carta de Nueva York a Santiago de Cuba, fue dañada y fue por agua y fue devuelta a Nueva York, donde se le puso esta marca interesante. Esta etiqueta estilográfica, se llama la técnica de impresión. Dice Correo de Nueva York, febrero 12 del 1895. Esta carta fue rescatada y dañada del vapor Cienfuegos. La firma del nombre Postmaster, administrador de correos. Se conocen muy pocos ejemplares de este tipo de correspondencia accidentada. Yo tengo la fortuna de haber conseguido una. Como les mencioné anteriormente, el correo mexicano tenía tarifas diferentes para la correspondencia enviada por buques subvencionados o por la correspondencia enviada por buques que no tenían ningún contrato con el correo mexicano. Aquí hay dos ejemplares de marcas. Una carta de 1892 de Progreso a Alemania por un vapor de la New York and Cuba Merchant Ship Company y tiene dos marcas, por buques subvencionados lineal y esta circular por buques subvencionados puestas a su salida en México. Similarmente, esta carta también es un entero postal de Mérida a Berlín, transportada por uno de los vapores de la New York and Cuba Merchant Ship Company, que tiene la marca por buques subvencionados puesta en Mérida. Bastante escasa este tipo de marcas. Y este es otro ejemplar, otros ejemplos de lo que se puede coleccionar de esta línea. Estas cartas, este papel se le proporcionaba generalmente al público a bordo de las embarcaciones para enviar su correspondencia, servía como publicidad y hay diferentes cabezotes o encabezamientos de ese tipo de papel impreso, ¿no? Que son muy bonitos, en mi opinión. Se usaron diferentes años, en 1885, a fines del siglo, esto fue a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX. Todo esto es coleccionable, hay varios otros más que no les muestro aquí, pero me parece esto muy, muy bonito e interesante. Aquí hay un par de ejemplares más de cartas puestas a bordo del buque. En este caso no tienen marcas del sobrecargo del agente postal, sino sencillamente se pusieron a bordo del buque y fueron mataselladas a su llegada a Nueva York. En este caso, los sellos fueron matasellados por la marca lineal de paquebote. En este caso, se quedaron sin matasellar, pero sí se le puso la marca New York Post Office paquebote en una carta de Cuba a Milán. Esta carta fue enviada a bordo del primer vapor, no fue el primero de esta línea, Morro Castle. Este vapor batió sin número de récords de velocidad viajando entre Nueva York y Cuba. Hubo buques de vela previos
y después vapores previos con el nombre Morro Castle. Hubo media docena, pero hubo 2 Morro Castles operados por la línea New York and Cuba Mail Steamship Company. Este fue el más famoso de todos. Esta carta fue enviada por el vapor Siboney y esta por el Morro Castle. Los primeros problemas, varios de los problemas, no necesariamente los primeros problemas, pero hubo varios problemas con esta línea, todos relacionados a las guerras. Primero la guerra hispanoamericana en 1898, después la Primera Guerra Mundial, posteriormente la Segunda Guerra Mundial, en las cuales, bueno, no solo era peligroso viajar, los viajes oceánicos, sino que el gobierno americano, no sé el nombre en español, se me olvida el castellano, pero requisition, ¿no? Se apoderó, compró los buques de esta compañía para usarla como transportes. Aquí les muestro el vapor Maine llegando a La Habana. La explosión del Maine, como ven aquí, desató la guerra hispanoamericana. Antes de eso, había 2 publicistas muy famosos, William Randolph Hearst, aquí a la derecha, y Joseph Pulitzer, aquí a la izquierda, los cuales, entre otras cosas, publicaban una caricatura que se llamaba The Yellow Kid, el niño amarillo, que era algo cómico. Y aquí hay una ilustración de ambos individuos peleando entre sí, formando entre bloques de imprenta la palabra guerra. Se dice que estos individuos crearon el término de yellow journalism, de la prensa amarilla, por el Yellow Kid, la caricatura del Yellow Kid, que primero estuvo con uno y después con el otro. A fin de cuentas, la destrucción del Maine fue lo que eventualmente llevó a la declaración de guerra y a que esta línea perdiera todos sus buques, lo que se vio forzado a fletar embarcaciones de bandera inglesa, las cuales el gobierno americano no podía apoderarse, ¿no? No podía comprar. Y aquí hay un ejemplo muy interesante de ambos de 2 buques de esta compañía. La primera fue enviada desde Filadelfia a Santiago de Cuba por un buque fletado, el Aloedne, un buque inglés que lo fletó la compañía New York and Cuba Mail Steamship Company. El contenido es interesantísimo. Un hombre desesperadamente escribiéndole a la hermana: sal de Cuba lo más pronto posible, va a haber problemas, pero no llegó a tiempo. La carta fue detenida, se le puso la etiqueta esta que indica despacho a España o a las colonias españolas, está prohibido debido a la guerra. O sea que esta carta nunca llegó y fue devuelta al remitente. Y aquí hay ¿cómo se llama? Una vía una foto estereoscópica de uno de los vapores de la línea New York and Cuba Mail Steamship Company, el Yucatán, que fue adquirido por el gobierno americano y usado como transporte. Aquí vienen los números de transporte al lado del buque, el número 8. El Yucatán llevó a los Rough Riders y a Theodore Roosevelt a Cuba. Aquí lo ven saliendo del puerto de Tampa hacia Santiago de Cuba o sus alrededores. Como sabemos, esta guerra lanzó la carrera política de Theodore Roosevelt, que eventualmente se convirtió en el presidente más joven que ha tenido los Estados Unidos. Aquí, al margen le comento esto, ¿cómo empezó mi interés en esta línea? En el 1886, yo era un interno en Chicago y al salir de una guardia pasé por un mercado de pulgas. Y dije, estaba muerto, pero fui a ver. En aquella época tenía una vista excepcional. Y me encontré esta tarjeta impresa del puente de Brooklyn y vi aquí el nombre de Cuba. Fíjense qué buena vista tenía. Aquí agrandado, este era uno de los almacenes en los muelles que dice New York and Cuba Mail Steamship Company. Y esta fue mi primera adquisición de esta línea. Y aquí vemos otras vistas de los almacenes de esta línea que estaba al sur del puente de Brooklyn. Aquí ven varias. Lo que hoy en día es un área turística muy interesante, se llama the Fulton Street Market, que era antes muelles de líneas de embarcación. Pero bueno, eso
una discreción. Y como les dije, este es un tema muy extenso. Les voy a mostrar un par de cosas brevemente, rápidamente. Estas son cartas puestas a bordo del buque, manejadas por el término, me parece que es ahora se me olvida, por el purser en inglés, el cual utilizó diferentes tipos hay varios estilos. Este es un cuño rectangular, un cuño circular, oficina del purser. Sobrecargo es el término en castellano. Sobrecargo al buque que recibía estas cartas y se encargaba de depositarlas en el correo del barco al llegar al puerto de entrada, en este caso Nueva York, fueran recibidas y se le puso la marca de paquebote, indicando que se puso a bordo de un buque. En este caso no se mataselló porque ya estaba matasellado por la marca del sobrecargo. Por motivos económicos, esta línea creó varias líneas subsidiarias que operaron tanto en México como en Cuba, porque si tenían registro nacional en México o en Cuba, estaban exentas de ciertos impuestos que una línea extranjera, como en este caso americana, tendría que pagar. Pero estas compañías estuvieron bajo el control de la línea New York and Cuba Mail Steamship Company. Esta es una carta matasellada por por un vapor mexicano, salida de México a Nueva York, y esta carta por el vapor Habana de la empresa naviera de Cuba, puesta a bordo del buque y recibida la marca Paquebot a su llegada a Nueva Orleans, este Paquebot por el vapor Habana. Y aquí les muestro ilustraciones de anuncios o brochures o impresos de la compañía. Miren qué bonitas cosas se pueden encontrar sobre esta compañía, ¿no? ¿A quién no le da ganas de coleccionar esto? ¿Qué pasó en el 1907? Este individuo, Charles W. Morgan, conocido como el rey del hielo, empezó su negocio en el estado de Maine vendiendo hielo antes de la refrigeración. En el invierno cortaba bloques de hielo y los enviaba a lugares cálidos en el sur de los Estados Unidos, en el Caribe, e hizo una fortuna. A principios del siglo XX, el capitalismo sin regulación en los Estados Unidos tuvo una serie de excesos. Entre ellos fue este esfuerzo liderado por Charles W. Morgan, que abarcó más de lo que podía apretar y compró una serie de líneas, incluyendo la New York and Cuba Mail Steamship Company, y formó en el 1907 Consolidated Steamship Lines. No pudo sostenerla y se disolvió inmediatamente. El problema es que las líneas individualmente eran comercialmente viables, todas esas líneas de vapores, por los cuales no se iban a liquidar, sino que formaron una compañía umbrella, una compañía de holding, una compañía que las mantuviera juntas el año siguiente, que se llamó Atlantic Gulf and West Indies Steamship Line, eventualmente compuesta por 5 líneas de vapores independientes que operaban totalmente independientes bajo el nombre de la Agui Lines. La línea Ward fue una de ellas. Estas fueron las 5, la Clyde, la Mallory. Estas operaban en la costa de los Estados Unidos, en la costa este. La línea de Puerto Rico, la línea Ward y la línea del sur, que operaba principalmente en el Golfo de México. Y aquí hay memorabilia, ¿no? Efímera de la línea Barajas. Esta línea mensualmente publicaba una revista que se llamaba Agui Steamship News, de las líneas de vapores. Son difíciles de conseguir, pero tienen ilustraciones muy interesantes. Aquí hay anuncios de la línea New York and Cuba Mail Steamship Company de principios del siglo XX. Como ven, utilizaban tanto el nombre Ward, que era muy popular, muy respetuoso, como el nombre de la New York and Cuba Mail Steamship Company en ambos anuncios. Aquí ya estamos, ven el Art Deco de la década, fines de la década de los 20 y principios de la década de los 30. Nuevamente anuncios, hay numerosos anuncios de esta compañía en un sinnúmero de publicaciones. Similarmente, la línea, la compañía que los mantenía juntos, la compañía Agui, hacía sus propios anuncios listando las diferentes líneas de vapores bajo su control. Y esta es
bueno, la parte de arriba lo tengo entero, pero no se los muestro entero, una ilustración de una acción del Atlantic Gulf and West Indies Steamship Line. Un golpe grande para esta compañía sucedió en el año 1934. El segundo vapor de esta compañía, llamada Morro Castle, fue lanzado en agosto de 1930. Esta es una carta del primer viaje de esta línea, de este vapor, perdón, dentro de esta línea. Una carta desde Santiago de Cuba hasta La Habana por este vapor. Aquí está un anuncio de su partida. Aquí está una ilustración del vapor bastante moderno en aquella época. El segundo desastre comercial marítimo más grande de los Estados Unidos sucedió el 8 de septiembre de 1934, un incendio que se desató en el vapor, que fue una pérdida total, se destruyó y acabó encallado en Asbury Park, New Jersey, al sur de Nueva York. El capitán Robert Wilmot, hubo mucha intriga. Se han escrito media docena de libros sobre este incidente y hay por lo menos 2 películas sobre el fuego en el Morro Castle. Inicialmente se pensó que había sido envenenado, pero después la autopsia mostró que el capitán había sufrido un ataque al corazón. Inicialmente, el operador del radio, George White Rogers, miren qué bonito se ve el hombre, qué guapo, pareció ser un héroe, pero eventualmente pensó que pudo haber sido un piromaníaco. Este hombre tuvo muchísimos problemas, era un psicópata, acabó asesinando a sus vecinos, que los mató a golpes décadas después. Obviamente tenía problemas mentales y hasta hoy en día no se sabe si tuvo algo que ver con el fuego o no, pero es ciertamente muy sospechoso. 136 personas fallecieron. Aquí ven el anuncio del periódico, los muertos en la playa de Asbury Park. El buque que acabó en la playa fue una atracción turística por muchísimo tiempo. Yo tuve una paciente de esta área que me trajo una foto del buque que ella se tomó de niña. Asbury Park, brevemente le puedo decir que mi esposo y yo nada más que tenemos 4 años y medio de separación, pero de edad diferencia, pero culturalmente tenemos un abismo de separación. Por ejemplo, hoy en día si alguien menciona Asbury Park, lo primero que yo digo es el Morro Castle. Cuando se lo mencionan a ella o a la mayoría de los americanos dicen Asbury Park, Bruce Springsteen, The Boss, el rockero, es lo que la mayoría de la gente lo asocia. Pero yo estoy todavía a mediados del siglo XIX. Aquí, este desastre fue terrible para la compañía. La reputación cayó por el piso, por lo cual decidió cambiarse el nombre de New York and Cuba Mail Steamship Company a la Cuba Mail Line. Y aquí hay anuncios de la Cuba Mail Line. Siguieron usando más o menos la misma bandera. Esta es una tapa de fósforos y aquí les muestro varios anuncios de esa línea. Aquí nuevamente varias cartas durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, que fue sumamente dañino para el negocio porque había mucho miedo de viajar en vapores al extranjero. Esos son sobres de la línea matasellados en diferentes lugares. Eventualmente hubo un declive grande porque las líneas aéreas empezaron a quitarle mucho negocio a las líneas de vapores en términos de la transportación. Y les muestro 2 ejemplares de franqueos mecánicos de la oficina de la Cuba Mail Line en La Habana. En este caso, matasellando un sello, perdón, en ambos casos, con un sello de tasa postal que se utilizaba en Cuba durante un mes en el invierno para apoyar a los hospitales antituberculosos. Eso es bastante escaso franqueo mecánico de anuncio o con slogan.
Eventualmente, la línea dejó de operar su parte de vapores y siguió operando una parte de buques de carga. Eventualmente fue comprada por la línea García en Cuba y le cambió el nombre a la línea Ward García. Y aquí uno de los buques cargueros entrando a La Habana en una tarjeta postal. Y esto es un anillo de tabacos que se regalaba a los pasajeros, un cigarro de H. Upmann con el logo de la línea Ward García. Y al llegar el gobierno de Castro en 1959, la Revolución Cubana finalmente le puso fin a esta compañía. Y brevemente, aquí termino mi charla. Espero que la hayan disfrutado. Cualquier pregunta, con mucho gusto, trataré de contestarlas. Gracias, Yamil. Gracias a ustedes. Y, Manuel. interesantísimo, Yamil, muchísimas gracias. En algunas de las postales de esos depósitos de las compañías en Brooklyn me traen muchos recuerdos porque la compañía que yo trabajé durante muchos años, estuvimos en el muelle número 13 en Brooklyn, ¿ya? Muy cerca de esos. Entonces, en esa época, muchas líneas trabajaban en esos muelles que uno miraba exactamente hacia Manhattan, ¿no? Sí, sí. Y ahora pues es una zona turística muy interesante. Eso todo lo demolieron y ya los barcos los sacaron de allí y ahora son apartamentos y paseos y tal. Exacto. Pero me trae muchos recuerdos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, sí. Es muy popular. Sí, tú estabas en el otro lado del río Este, mirando a Manhattan. Sí, sí. Sí. Nosotros estábamos ahí muy cerca al puente de Brooklyn, hacia Exacto. la parte sur del puente de Brooklyn. Sí. Ahí en Fulton Street se llama Exacto, esa cosa. Ernesto. Yamil, antes que nada, felicidades, estuvo increíble. Un tema muy apasionante. Yo tengo por ahí alguna duda y te quería mostrar unas piezas. En la tabla de los barcos aparecen dos barcos Ciudad de México, pero uno con casco de madera y otro creo que con casco de metal. ¿Era común que se repitiera el nombre del barco cuando todavía estaba el otro barco en funciones? Sí, no sé si estaban ambos funcionando simultáneamente. Como te dije, esta línea decidió vender sus barcos de casco de madera y fabricar o adquirir barcos de casco de hierro. O sea que no necesariamente estuvieron operando simultáneamente. Y sí, hubo barcos con el mismo nombre de diferentes compañías. Vapores Cuba hubo una docena, ¿no? Diferentes compañías le ponían el mismo nombre. Inclusive la línea Cunard tenía un vapor transatlántico llamado Cuba, ¿no? Ok, y lo que te quería mostrar es en la serie que yo colecciono, 1868, tengo un fragmento donde viene por el barco Ciudad de México, y luego conseguí una postal del barco Ciudad de México, pero ya viene de una tarjeta postal de la República de Cuba, que sería a finales de 1800. O sea, supongo que ese barco no corresponde al barco original. Y te muestro las imágenes. Este es el 871 y aquí viene por el Ciudad de México. Sí, ese barco me parece que fue de la compañía de Francis Alexander, en Ciudad de México. Se conocen cartas internas, ¿no? Esta probablemente fue una carta interna dentro de México a lo largo de la costa del Golfo, ¿no? Salió de Mérida a algún otro punto dentro de México por el sitio of México, pero este fue empleado por la línea de Francis Alexander, no por la línea en aquella época, ¿no? No por Entonces, la línea de Ward, ¿no? entonces había otro barco Ciudad de México. Sí, previo exacto. Si te fijas el artículo que yo publiqué en Amex Field de la línea de Francis Alexander,
hago una lista detallada de los vapores y del periodo de los años en que estuvieron en operación. No sé si tengas acceso a eso, si no yo te lo mando la versión electrónica. Ya, yo creo que no se publica ya impreso a Mexfield, ¿no? Ok, bueno, nada más para, como comentaba, son piezas muy bonitas. Una tarjeta postal de la República de Cuba con el moro y aparentemente es el SS México. Pues felicidades, Yamil, otra vez y muchas Sí, este gracias. sí es de la línea New York and Kilo Mail System Company. Sí, Ok. gracias a ti. De esto yo tengo docenas de todos los vapores, no se los he mostrado aquí, pero de todos los vapores de la línea de New York and Cuba Mail Steamship Line. De hecho, esta era una foto genérica del mismo buque, en la misma posición con el Castillo del Morro. Sencillamente le cambiaban aquí el nombre del buque. Manhattan, México, lo que fuese, pero hay, como te dije, una docena diferentes de nombres. Ok, muchas Gracias a gracias. ti. Mauricio. Gracias. Primero, Yamil, felicidades por la conferencia, muy interesante. Gracias. Con relación a esto que mencionaste de los empleados de correo de México en la línea, ¿eso era algo común? ¿Duró bastante eso? Porque me imagino que eso aumentaba costos. Sí, como dije anteriormente en el artículo menciono, y si bien recuerdo, hablo de los salarios de estos individuos y de sus responsabilidades. Ocurrió principalmente con la línea de Francis Alexander o New York and Mexican Mail Steamship Line, y hubo un periodo muy breve en que se utilizaron diferentes estilos de marcas. Primero las marcas circulares sin fecha, después las marcas pictóricas, después marcas lineales, después los fechadores duplex. 4 periodos diferentes en cuales se utilizaron diferentes cuños, pero sí todos puestos por empleados del Correo Mexicano viajando a bordos o agentes del Correo Mexicano viajando a bordos de estas embarcaciones, que manejaban principalmente la correspondencia suelta. La correspondencia, el grueso de la correspondencia iba en valijas selladas y no recibía ningún tipo de marcas, ¿no? Sí. Uh-huh. Gracias. A ti. Jaime. Buenas noches, Yamil, y gracias por la conferencia de esta noche. Me interesaría volver a ver si es posible la pieza que pusiste originada en Tapachula. Hombre. Cuando justo la que va antes de los anuncios muy bonitos que nos enseñaste de la papelería. Era la que estaba antes de todo lo que venía de papelería decorada que dijiste que cómo era posible resistir coleccionar eso. Sí, déjame ver, Ya era cerca del final. Sí. Hombre, se me ha perdido, ok. Ahí se me hace que pasó. A ver, esa, la 37. Sí. Esa que dice la encaminada de Tapachula. Trae una cancelación de tránsito por Guaymas. Entonces esa debió de haberse ido por el Pacífico.
Y ya para 1902 ya debió de haberse puesto en Guaymas, en ferrocarril a la frontera, Sí, tiene razón. haber cruzado Nogales y haber llegado a Nueva York en tren. Tiene razón. Debo haber puesto algo equivocado aquí, pero se conocen, si ves el libro de Shimmer and Heath, Ujú. tienen un capítulo de marcas, media docena de marcas. Posiblemente esté equivocado en esto y tiene razón. Hay diferentes marcas de vapores que se usaron como matasellos, tanto en el Golfo como en el Pacífico. Y esta sí tuvo que haber sido del Pacífico y debo estar yo equivocado entonces con Ahí esto. lo interesante es la cancelación sobre el timbre, Sí, el origen. Debió de haberse puesto en el navío que lo llevó a Guaymas. sí, exacto. O sea que fue puesta a bordo del buque, matasellada por el agente postal, Ujú. entró al correo mexicano en Guaymas y de ahí En parte siento yo que es más rara por el Pacífico que por el Golfo. yo pienso lo mismo también. Bien, Gracias. esa era la duda que tenía. Arnulfo. Hola, buenas noches. Bueno, excelente plática, como siempre. Impresionante. Muchas gracias. Y bueno, quería expresarte, bueno, también quería yo comentar sobre esta carta, en especial esa serie es la que me especializo un poco. Y comentábamos hace un par de días, Jaime y yo, en otra plática, que estas cartas viajaban de todo el Pacífico, llegaban a San Francisco, y en San Francisco concentraban y por ferrocarril las mandaban a Nueva York, en todo caso, si tenían que cruzar. Pero no sé si fue ese el caso y entró por Guaymas a tierra y de ahí la mandaron a Laredo. Es que no No, sé. debió de haber sido Sonora, Arnulfo, eh, porque la línea de ferrocarriles de Guaymas va a Arizona. Ok. Entonces debió de haber cruzado por Nogales, pienso yo. Era muy complicado llegar a Laredo desde Guaymas. O la subieron a Ciudad Porfirio Díaz, que ahora es. No, es Piedras Negras, es igual a cruzar la Sierra Madre es lo complicado desde Sonora. Ok. En cambio, Arizona está a horas de distancia. Ok. Y la línea de ferrocarril de Sonora a la frontera fue de las primeras. Y de ahí viajó, bueno, lo mandaron a la costa este y de ahí subió hasta Nueva York. Sí, debió de haber sido de Nogales, no sé, ya siguiendo el recorrido normal, ¿no? Pienso yo a Nuevo México y luego tal vez subir, no sé. Muy bien. Perfecto, pues gracias. Y Yamil, nuevamente felicidades. Gracias a ustedes, sí. Walter. También muy linda la charla, muchas gracias, la historia muy linda. Ahí nombraste en la década de 1890 sobre el comienzo del periodismo amarillo y las falsas noticias y una caricatura muy famosa de Pulitzer y Hearst, ¿no? Ahora, y que eso dio un poco el comienzo de la guerra entre Estados Unidos y España por las noticias falsas de los periódicos, según se dice. Ahora, ¿era mentira que los españoles habían hundido el vapor ese, el Maine creo que se llamaba? ¿O fue un accidente o fue realmente los españoles lo hundieron a ese vapor? ¿Cómo es la historia verdadera? ¿Se sabe o todavía no se sabe? No sé. Bueno, todavía se debate el tema, Ah, pero no hace sentido que los españoles hayan llevado a cabo tal acción. Lo que se piensa hoy en día, hubo una investigación en los años 60 por el padre de la Marina Nuclear Americana, el almirante Wyman Rickover. Hay un libro publicado sobre el tema y él concluye que la explosión fue debida a un error de diseño
de este buque, en el cual un almacén de pólvora estaba demasiado cerca a un almacén de carbón para las calderas del buque, ¿no? Y que probablemente hubo una combustión espontánea del tipo de carbón que ya había ocurrido en aquella época en diferentes embarcaciones, combustión espontánea de parte del carbón y sobrecalentamiento que llevó a la explosión del almacén de pólvora. Eso es lo que, esa es la teoría más, que más se acepta hoy en día. Mira. O sea que como que el periodismo amarillo ese le dio un empujoncito a la guerra para que Estados Unidos se metiera en eso, ¿no? Igual, si no hubiera sido por esa explosión, igual iba a terminar así. No sé. Probablemente. Es una pregunta. Fue un catalizador de la guerra. Hay leyendas sobre esto. Por ejemplo, el famoso ilustrador del oeste americano y de otras cosas, Remington, escultor, ilustrador, fue contratado por William Randolph Hearst para ir a La Habana a mandarle ilustraciones de la guerra, porque los cubanos estaban en guerra desde el 1895 tratando de independizarse de España. Y le manda un telegrama a Remington, a Hearst, diciéndole, aquí no hay nada, quiero regresar. Y alegadamente, Hearst le manda un telegrama de vuelta, no te preocupes, tú encárgate de enviarme las fotos, yo me encargo de producir la guerra. Eso es lo que dijo. Y todo para vender más periódicos, nada más que para Exacto. eso. La circulación era millonaria, ¿no? Sí. Claro, claro. Los periódicos era donde la gente se sabía de las noticias por los periódicos, era la única forma. Exacto, sí. Todos compraban. Increíble, sí. ¿No? Qué historia. Gracias, Yamil. Gracias a ti. Sí. Yamil, una curiosidad, mencionas que al final, cuando Fidel asume o gana la revolución y, bueno, cambia el sistema en Cuba, la compañía cerró, pero cerró así sin oportunidad de buscar otras posibilidades de continuidad o hubo algo más que la sacó del negocio. Cerró, estaba moribunda. La compañía se había quebrado, pero tenía varias, porque tenía una sección de pasajeros, una sección de carga, etcétera. Y había también carga de cabotaje interna dentro de los Estados Unidos y carga al extranjero. Un aspecto viable del negocio era la carga con Cuba y esa sección de la compañía siguió viva, se vendió y como el nombre Ward era todavía muy popular, la compañía de este cubano García la adquirió y le cambió el nombre a Ward García, pero ya estaba moribunda. Y cuando Castro llegó, pues el comercio entre Estados Unidos y Cuba fue afectado y eso fue el último clavo en el ataúd de la compañía. Pero ya había estado en declive grande, ¿no? Las líneas aéreas, los pasajeros, si podías estar ahí en varias horas de Nueva York a Cuba, no ibas a meterte una semana en un buque, ¿no? Claro. Y bueno, y durante ese periodo de transición no buscaron un negocio alternativo que suplemente porque la evolución hace que, o sea, como mencionas tú ya, la línea estaba moribunda y cualquier evento la hubiese terminado igual. Sí. Okay, gracias. ¿Otras preguntas o comentarios para Yamil? No. Hay mucho más sobre este tema, pero ya es demasiado para una sola charla, pero les da una idea del tipo de material postal que se puede encontrar y de lo mismo me imagino que habrá otras compañías que se pueden estudiar. Yo tengo otras cosas que no les mostré, ¿no? Boletos de pasaje, muchas otras fotografías, etcétera. Mencionaste que esta era una colección tuya, una exhibición en clase abierta. ¿Todavía está vigente y qué tan extensa es?
Bueno, 10 marcos. No. Pero incluyo también las otras compañías brevemente, ¿no? Un marco de las colaterales, ¿no? De la línea Mallory, de la línea Clyde, de la línea de Puerto Rico, un marco de eso. Los otros son de la línea, principalmente la línea Ward, sí. Es clase B. Tengo muchos recortes de periódico, anuncios, tarjetas postales, tengo un marco entero de tarjetas postales, ¿no? Ilustradas con los barcos, ¿no? Y otra curiosidad, enseñaste ahí la parte superior de un certificado de stock. Una acción, sí, un stock. Cuando lo exhibes completo, porque esos son tremendos papelotes, o solamente le pones esa parte. Sí, lo exhibo por completo. No lo exhibo hace muchos años, ¿no? Y también tengo un cartel de anuncio que ocupa 2 hojas verticalmente, ¿no? Señor. Luis Fernando. Oh. No sé qué pasó ahí. Yamil, ¿y muchos de los buques paraban en Puerto Rico de esos vapores? No, casi ninguno, porque había una línea desde fin del siglo XIX, principio del siglo XX, la Puerto Rico Line, que eventualmente fue parte del conglomerado de la Atlantic Gulf and West Indies Line. Y tengo hay mucho material de la Puerto Rico Line. Efímera, tarjetas postales, cartas, ¿no? Varios vapores, el Coamo, sí, el Coamo. No sé si Coamo. conoces de esos buques, ¿no? Pero hay, sí, eso es muy coleccionable también. Tengo par del Coamo y de otros buques, pero no sabía que eran desde de la otra línea. Gracias. Sí, pero no competían, no, entre sí. Bueno. Porque bajo España los vapores que tienen el monopolio era López, ¿right? Sí, la línea transatlántica de Antonio López. El Marqués de Comillas, que por cierto recientemente ha surgido evidencia contundente de que era un esclavista y ahora están quitándole los nombres y tratando de eliminar las estatuas del hombre en muchos lugares en España y en América. Gracias. Sí. Esas son otras dinámicas, ¿no? Sí, sí. Bueno. No veo a nadie más. Así que, Yamil, nuevamente muchas gracias. Estamos aprendiendo bastante de todo lo que es la parte de Cuba y su historia postal. Fantástico. Y el día de